Apoyándome en el Evangelio de hoy, quisiera hablarles brevemente sobre un dogma mariano que nosotros no solamente debemos creer, sino defender, y es el dogma de la perpetua virginidad de María. La Iglesia, apoyándose en la Biblia, ha definido que María es siempre virgen. Esto está definido en varios concilios. En el segundo concilio de Constantinopla del año 553, en el cuarto concilio de Letrán de 1215, es un dogma de fe y nadie puede vapulearlo. Y este dogma nos lleva a decir que María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. María es virgen antes del parto porque ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y eso está en los Evangelios. María es virgen durante el parto porque Jesús, cuando nació de María, no dañó el cuerpo de su Santísima Madre. Y María es virgen después del parto, siempre virgen. María solo tuvo un hijo, Jesucristo. El Evangelio de hoy nos habla de los hermanos de Jesús. Todo aquel que conoce con profundidad la Biblia sabe muy bien que en la Biblia hermano es pariente. Por eso, cuando ustedes lean los hermanos de Jesús, ¿qué es lo que tienen que entender? Los parientes de Jesús. Veamos algunos textos de la Biblia. Vamos a Génesis 13:8. Abraham y Lot se llaman hermanos. ¿Qué era Abraham de Lot? Tío. ¿Y cómo se llaman? Hermanos, parientes. Vamos a Primera de Crónicas 15:6. Se nos dice que Asayas tenía 220 hermanos. ¿Acaso los papás de Asayas eran conejitos? ¿Qué significa 220 hermanos? 220 parientes. Por lo tanto, el Evangelio que hoy hemos escuchado no puede ser utilizado para hablar mal de María Santísima. Cuando nosotros leemos en los Evangelios esta expresión, hermanos de Jesús, hay que entender correctamente la Escritura. Significa los parientes de Jesús. María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Virgen en un sentido fuerte, corporal. Pero también la Iglesia nos dice que la virginidad de María tiene una dimensión espiritual. Y el Evangelio de hoy también nos habla de eso. Jesús dice: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Quién es la primera que ha escuchado la palabra de Dios? María. ¿Quién es la primera que ha cumplido con radicalidad la palabra de Dios? María. La virginidad de María es un signo de su consagración total a Dios. Y por eso, todo bautizado, tú y yo, debemos vivir eso que se llama la virginidad espiritual. Yo, desde el día de mi bautismo, soy un consagrado a Dios.
Y uno de los medios que tenemos en la iglesia para vivir nuestra consagración bautismal es escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Hermanos, hoy es un buen día para examinarnos sobre nuestra relación con la palabra de Dios. Qué pena cuando nos encontramos con católicos que escuchan otras palabras, cosas raras. Ahora, por ejemplo, se ha metido la idea de que el mundo se va a acabar en octubre. No sé de dónde sacan eso. ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? ¿Por qué no te concentras en la palabra de Dios? ¿Por qué no abres tu Biblia todos los días? Lees la Escritura, la meditas y la haces vida, en vez de estar escuchando tonterías. Porque la palabra de Dios nos dice que la fecha del fin del mundo nadie la sabe, solo Dios. Hermanos, en la palabra de Dios está todo lo que debemos hacer para vivir correctamente nuestra consagración bautismal, para ser santos. La palabra de Dios nos pide perdonar, la palabra de Dios nos pide tener un corazón limpio, la palabra de Dios nos pide ser solidarios, la palabra de Dios nos pide ser pacientes, la palabra de Dios nos pide hacer apostolado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en la palabra de Dios. No estés buscando cosas raras. La palabra de Dios no falla. Y con esto ya termino. Les invito a que lean el libro de Esdras. Estamos leyendo desde ayer en la primera lectura el libro de Esdras. Y ahí aprendemos que la palabra de Dios no falla. Hoy hemos escuchado cómo los judíos, con la ayuda de Dios, reconstruyen el templo. Dios había prometido a su pueblo que estaba en Babilonia que iban a volver y que se iba a reconstruir el templo. Dios cumple su promesa. La palabra de Dios no falla. Y eso lo tenía claro María Santísima, nuestra Madre. Pidámosle hoy a la Virgen que nos ayude a vivir nuestra consagración bautismal, esa virginidad espiritual, que la Virgen nos ayude a preocuparnos por escuchar la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios y hacerla vida. Que así sea.